Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más del chat? En relación a, perdona Matías, Sí. en relación a este tema de la biopsia, sobre todo como decisión previa a la suspensión de un tratamiento, Silvia, si querés Silvia, podés abrir tu micrófono y comentarnos algo al respecto de lo que decías, de que, bueno, nos comentabas que algunas revisiones hablan justamente de suspender el tratamiento sin la biopsia, siempre de acuerdo con el paciente. ¿Quieres saber la opinión de Marlene? ¿Será? Silvia, si querés hacer algún tipo de comentario. Es un poco de lo que veníamos hablando. Sí. Como para... Hola Nati, ¿cómo andás? Hola Ale y hola a todos. Hermoso el curso. En realidad era una pregunta un poco capciosa porque vos sabés que yo trabajo hace muchos años con pacientes con hepatitis y la verdad que estoy a favor de la biopsia, pero entre la tendencia que hay y que los pacientes se informan, leen y no quieren muchas veces someterse a una biopsia hepática, y que ya hay algo escrito, incluso creo que en las últimas guías que salieron de hepatitis autoinmune, en algún par de lugares lo leí, la sugerencia de que aquellos pacientes que tenían una muy buena respuesta, que tenían permanentemente hepatograma normal, inmunoglobulina G por debajo del límite normal, uno podía conciliar con el paciente explicando la situación de suspender y ver qué pasaba. Yo, hasta donde tengo mi experiencia, las veces que planteé la suspensión siempre lo hice con biopsia, y muchas veces muchos de esos pacientes que tenían todo normal, en la histología seguían teniendo actividad inflamatoria. Creo que lo contestó, y lo contestó Alejandra claramente. Yo sabía de su opinión, pero bueno, está escrito y me parecía destacarlo. Sí, lo mencioné en la presentación también, porque mira, hay grupos que lo hacen, que suspenden la inmunosupresión sin biopsia, tomando en cuenta estos parámetros que son tener transaminasas menores a 20 y la IgG por debajo de 12 gramos. Sin embargo, los mismos estudios que identificaron estos valores de corte, en teoría seguridad, para que vos puedas suspender la inmunosupresión, son los mismos estudios que te dicen que tienen pacientes con las transaminasas completamente normales y tienen actividad en la biopsia. Con lo cual, creo que es para nuestro grupo, o sea, definitivamente nosotros lo que hacemos es siempre biopsiar al paciente para definir la suspensión de la inmunosupresión. Ya el tiempo, obviamente si estas personas o estos grupos que hacen estas suspensiones de tratamiento, en algún momento nos lo comentaron, que suspenden, y si ven a la mínima alteración de las transaminasas, nuevamente le vuelven a reinstaurar el tratamiento inmunosupresor. Pero no es una práctica que nosotros hagamos en nuestra práctica clínica diaria. Hola Silvia. Ay, perdona, Juan. ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer un comentario? Muy bien, Sí. ¿cómo están ustedes? Juan, hablamos primero. Sí. Apasionado con la discusión. Qué interesante. No, a ver, para no ser reiterativo con todas las cosas que estoy de acuerdo, y todos saben que yo también soy un biopsiador, y creo que esta enfermedad no se puede manejar sin la histología. Es que la recaída o la recidiva de la hepatitis autoinmune no es gratis para el paciente. Hay varios estudios que han demostrado que los que tienen recaída tienen una sobrevida diferente o tienen complicaciones diferentes. Ni que hablar si el paciente en su periodo de tratamiento evolucionó hacia la cirrosis hepática, que a pesar de tener a veces las transaminasas normales, el paciente puede evolucionar su enfermedad. Entonces hay que tener mucha precaución. Los estudios, como dice Marlene, que son con transaminasa no mayores de 0.5 y con la gamma globulina por debajo de 12, también tienen el tema de que fueron pacientes tratados por más de 4 años. Entonces hay que tener también cuidado cuánto tiempo es el que el paciente se mantiene en remisión. Entonces hay que tener precaución con la decisión de suspender la medicación sin saber muy bien lo que le está pasando al hígado del paciente.
100%, Juan. Yo justamente lo que apuntaba a decirte también, Silvia, es en línea absolutamente con lo que dice Juan. Lo importante cuando uno va a tomar una decisión es ponerse en el lugar de qué es lo que hay del otro lado. Y del otro lado es una trivialización, decir, bueno, yo le retiro y si suben un poco las transaminasas lo ajusto, porque ese si no pasa, viste, puede que te vaya bien, puede que sea una mínima subida y que vos reintroduzcas, y todos tenemos experiencia de que cuando esto pasó en algunos pacientes nuestros, la mera reintroducción, incluso a dosis previas, a dosis bajas, sin entrar en dosis de ataque ni nada que ver, ¿viste? Pero también tenés las otras historias. Tenés la historia de la paciente que estaba absolutamente controlada, que venía cumpliendo todos los criterios de año de estabilidad, de hepatograma normal, de gamas no como la que comentó Sole, sino recontra tranqui, todo ok. Y sin embargo vos le retirás, incluso le retirás, y esto es una experiencia que me encantaría transmitirles, porque en hepatitis autoinmune hay mucho publicado, pero hay muchísimo que no está publicado. Y a veces lo que vemos es que vos lográs tener a tu paciente estable, esto lo vamos a volver a discutir la semana que viene probablemente con Barbero, vos tenés a tu paciente estable, por ahí con dosis que a la mirada externa son absolutamente lo que a mí me gusta llamar homeopáticas. Vos a lo mejor tenés a tu paciente recibiendo una dosis de 2 miligramos de deltisona bi o trisemanal, y con eso tu paciente se la banca. Es un error conceptual pensar, bueno, total, para esta dosis que recibe y nada, es lo mismo. Bueno, definitivamente no es lo mismo. El retiro completo del corticoide y el retiro completo de la inmunosupresión a veces nos sorprenden a pesar de que el paciente estaba estable en dosis muy bajas de inmunosupresión. Así que la idea de que porque venía muy en baja te sientas libre de hacer lo que quieras y prescindas de la biopsia es una condición de riesgo. Y claramente hago mío el concepto de Juan de que recaer no solo tiene un impacto en la sobrevida, sino que definitivamente tiene un impacto en progresión de fibrosis. Hay estudios ya muy clásicos y hoy se diría viejos, pero de enorme valor, que demuestran cómo en cada pulsé inflamatoria que vos le vas poniendo a estos hígados, definitivamente tu avance hacia formas más severas es significativo. Entonces, ojo, no es tan sencillo tomar la decisión, y sepamos que incluso con una biopsia bien, tenés una chance que también es relevante de que recaiga. Entonces, claramente me parece que es prudente que uno vaya con todos los elementos. Y el paciente que entiende que por ahí una biopsia podría definir su chance de que intentemos retirarle la inmunosupresión, es una causa que el paciente compra para biopsiarse, en tanto, de nuevo el mismo concepto, sepa y ustedes le transmitan cuál es el objetivo de meterle una aguja. Dale. Bueno, Silvi, me honra en este curso que estés. La verdad que hay muchos participantes que merecerían estar en el comité organizador. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Gracias a ustedes, para mí un placer. Seguimos con las preguntas, Nati. Hay una pregunta de Liz Mindiola que la podemos dejar para la presentación que viene, para el jueves que viene, que es tratamientos de segunda línea. Así que, Liz, si te parece, esa la vamos a discutir con el doctor Barbero. Y pasamos con... Está apurada. ¿Cómo? Está apurada, la segunda línea. Está apurada, quiere pasar a la segunda línea. Sí, hay mucha ansiedad. Vamos a pasar a la pregunta de Nancy y esa la respondemos en la próxima presentación. Nancy Cordero, si estás por ahí, ¿querés hacer las preguntas? Bueno, esperamos a que se conecte. ¿La tenés escrita, Matías? Sí, pero era bueno que tiene dos preguntas, que la desarrolle un poco. Pasamos a ver
a la siguiente y esperamos a que se conecte Nancy. Debe estar por acá. Marcelo, ¿estás por ahí? Marcelo plantea que es interesante el punto de la hepatitis autoinmune con enzimas normales, inflamación, fibrosis y cuándo biopsiar, que clásicamente necesitábamos enzimas altas. No sé si Marcelo querés hacer algún comentario, si estás por ahí, o Marlene, ir comentando algo al respecto. Sí, es como comentábamos, la realidad es que en la práctica clínica muchas veces vemos esas enzimas que están por 3, por 4, tiene un poquito de sobrepeso, le ves algunos antecedentes del síndrome metabólico, yo qué sé. Entonces por ahí dices, bueno, desciende de peso, tratas de hacer un poco medidas generales, sabiendo de que muchas veces estos pacientes tienen marcadores asma y asma positivos, ¿no? Y estas fluctuaciones de transaminasas tienen que hacer que nosotros nos replanteemos cada vez que vemos al paciente y decidamos en algún momento hacer la biopsia para llegar al diagnóstico. Llegar al diagnóstico si es realmente una esteatosis o esteatopatitis o es una hepatitis autoinmune, como las que les venía comentando en la presentación. Me parece que la biopsia es de mucha utilidad en estos escenarios. Y como vimos en los diferentes estudios, a mí me sorprendió de verdad de ver inclusive que con transaminasas por 5 haya una inflamación severa. Entonces, bueno, nada, eso es lo que quería transmitirles, que sí, que hay que biopsiar a los pacientes y la biopsia sería mandatoria en estos casos para poder hacer el diagnóstico, estratificar al paciente y definir si el paciente merece tratamiento. No sé si Nora está conectada, Nora Domínguez, porque ahí veo que hizo algunas preguntas. Algunas creo que estamos un poco, lo charlamos antes acerca del tratamiento y suma la respuesta al tratamiento, el hecho de, entiendo yo lo que está preguntando ahí, la respuesta al corticoide suma en definir el diagnóstico. Y creo que no sé si Nora quiere... Después preguntaba acerca de los pacientes mayores de 60 años, un poco en relación a este aumento en la prevalencia de patología inmune, y en ellos el tema de eventualmente que no quieren biopsiarse, si uno podría iniciar un tratamiento simplemente con los elementos bioquímicos, inmunoserológicos y demás. Nora, no sé si estás conectada. ¿Querés hacer alguna apreciación al respecto de los que nos decías por el chat? No, Marlene. Me parece, no sé si no está, pero es interesante lo que plantea, porque ese es el desafío que tenemos hoy en día, de que cada vez hay pacientes más añosos a los cuales le haces el diagnóstico, y estos pacientes añosos, con lo que venía comentando previamente, tienen otras comorbilidades, y las cuales uno tiene que tomar en cuenta para realizar el diagnóstico, y tomando en cuenta que la biopsia, como les había dicho, pienso que es mandatoria para poder definir, porque si es un paciente de 60 años y tiene muchas comorbilidades, mucho síndrome metabólico, y tiene una enfermedad con ISHAC que sea leve y no tiene fibrosis, sería una conducta, pero si tiene fibrosis, sería otra conducta. Entonces, me parece que la biopsia... si es 60 años, creo que podría de alguna forma poder hablar al paciente, explicarle y ver la manera de tratar de que se biopsie. Yo no sería partidaria de iniciar un tratamiento inmunosupresor a ciegas. No sé, doctor Sorda, si usted en su experiencia pasa por esta situación de que tengamos que iniciar Jamás haría un tratamiento empírico de hepatitis. Eso no. Uno, apoyando lo que acabas de decir, además había caso, como vos bien dijiste, que tenga una comorbilidad como el síndrome metabólico, también se ha visto que NASH más hepatitis autoinmune tiene una evolución totalmente distinta.
Por lo tanto, la biopsia en ese escenario también te ayuda a definir el pronóstico que puede llegar a tener el paciente. Es decir, yo creo que hay pocas enfermedades hepáticas, creo yo, como la hepatitis autoinmune, porque uno en CBP puede hacer el inicial con la biopsia, que creo que ahí también, bueno, después vamos a coincidir que para nosotros es necesaria la biopsia, pero en hepatitis autoinmune sin biopsia no se puede manejar. Bien. Te agrego un pequeño comentario a Nora Domínguez. Me parece que de alguna manera cada vez se jerarquiza más, como decía Marlene, la aparición de la hepatitis autoinmune en este grupo etario, y cada vez se jerarquiza más la necesidad de encarar un tratamiento significativo. O sea, el condicionante de la edad, bueno, ya después podríamos discutir encima el límite de los 60 años, pero digamos, en los pacientes incluso de más edad, de más 70, etcétera, la conducta general, y esto lo analizó, ustedes saben que el Reino Unido tiene una entidad que regula las prácticas médicas y las instancias terapéuticas con muchísima credibilidad y con muchísima fuerza de evidencia, y ellos lo que habían demostrado es algo parecido a que en pacientes de más de 65, que fue la edad intermedia que ellos sacaron, en pacientes de más de 65 había por parte de la colectividad médica un bajo deseo de avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento de la hepatitis autoinmune. Y esto, la verdad es que ellos emitieron directamente una pauta terapéutica por la cual no era aceptable bajo ningún concepto que uno adoptara conductas menores en este grupo etario. Así que la verdad es que, un poco en respuesta a lo que vos planteás, Nora, definitivamente un paciente de más 60, igual que un paciente de más 30 o más 50 o lo que sea, puede negarse a la biopsia. Volvemos a esto de la necesidad de explicarles, pero para vos, obviamente enfatizando lo que te dijo Juan y Marlene de las comorbilidades y de que cuantos más años van pasando, más comorbilidades podés estar expresando en tu hígado. Más allá de eso, tu conducta no debiera diferir si tienes 60 de si tiene 45. Así que vos debieras favorecer la biopsia en el caso que el paciente sistemáticamente se niegue, igual que en cualquier otra edad deberás tomar la decisión de avanzar o no con el tratamiento. Tampoco sería drástica en el sentido de que el paciente que no se biopsia no se trata. Definitivamente la conducta debe contemplar la posibilidad de que el paciente se niegue, y entonces en esta construcción del diagnóstico que planteó Marlene tan claramente, tendrás que usar más elementos todavía para construirlo, siendo que te va a faltar una pata fundamental, tanto desde el diagnóstico confirmado como desde la severidad de enfermedad. Pero debiéramos como médicos tener la misma actitud independiente de la edad en una patología como esta. El Eso viejo, no perdón, siempre. me acordé de que antes existía, Juan? Sí, sí, decí. No, porque Apoyando. No, termina vos, Alejandra. No, porque me acordé de algo que también hemos tenido arraigado en la cabeza, y es este concepto de la inmunosenescencia, ¿viste? Esta conceptualización que la hemos vivido desde el trasplante hepático, ¿viste? Creyendo que el sistema inmune del más 65, 70 es más inocente, y creyendo que en la hepatitis autoinmune el sistema de estos pacientes desde lo inmunológico es más light. Definitivamente no lo es. Nosotros hemos visto incluso fulminantes de claro desarrollo de formas agudas 100% en hígados de pacientes de casi 70. Así que claramente debemos tomar en consideración que la inmunosenescencia definitivamente existe, pero no es una expresión de que sea un sistema inmune con menos capacidad de respuesta y menos capacidad de generar daño.
Eso te quería aclarar, Nora. Y sumo a todo lo que acabas de decir, la relevancia de la biopsia hepática de edad. Si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, y tiene una biopsia con muy poca actividad o una lesión muy leve, uno ahí puede plantearse distintos tipos de tratamiento con respecto a si uno elige budesonida o elige los corticoides habituales, o incluso no hacer nada. Pero también se puede plantear de que el paciente esté en estadio cirrótico. Y esto ya cambia totalmente si no tenés una biopsia, no contaste con una biopsia. Entonces son escenarios totalmente distintos. Y más a esa edad también, donde las comorbilidades empiezan a jugar un rol importante, como la osteopenia o la hipertensión arterial o problemas de tipo metabólico o vascular, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, Nora. Ay, ahora sí, por ¿cómo fin te va? pude hacer funcionar el micrófono. Sí, tengo bastantes pacientes, no están, últimamente están viniendo pacientes que tienen 60, 70 o más años, que como se sienten bien, tienen transaminasas por 2, un fibroscan que me dice fibrosis por ahí 1, 2, y le planteo la biopsia, y no quieren, yo me siento bien, me dicen, no, ya de esta edad, ¿para qué me la voy a hacer? Entonces, uno se plantea, bueno, ¿empiezo el tratamiento o la dejo así porque no quiere hacerse la biopsia y no le hago nada? Entonces, es No, difícil Nora, convencer, a ¿no? ver, no, te entendemos porque creo que a todos nos pasa lo mismo. Pero ese caso que vos me estás planteando, con una elastografía que no te da nada o te da muy bajo el Y que score, confiamos a incluso, veces poco. claro, y bueno, claro, ahí está el otro tema, ¿quién te hace la elastografía, no? Es decir, acá en muchos lugares es operador dependiente. Entonces ahí también, viste, la semiología, los datos clínicos empiezan a tener un rol muy, muy importante. Ahora bien, si vos tenés una elastografía que te está marcando esto, el paciente tiene comorbilidades, no tiene gamma globulina elevada, porque esto hay que construirlo, que esto lo estuvimos discutiendo en la clase anterior o en la reunión anterior, esto lo construís como un rompecabezas. Es decir, que tenés que tener distintas piezas para decir, bueno, esto es un autoinmune. Y acá encima, si tenés en esta edad etaria otras comorbilidades que pueden estar también manchándote el cuadro clínico, bueno, la dificultad es obviamente más importante. La biopsia pasa a ser un elemento fundamental para definir el tratamiento. Insisto, yo sin tratamiento, sin biopsia no hago tratamiento. Y me parece que eso debería surgir, por lo menos de las reuniones que estamos teniendo, de la necesidad de la biopsia hepática para crear un tratamiento y más a esta edad. Está bien. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Muy bien, estaba la doctora Nancy Cordero, creo, conectada. A ver si ahora, Nancy, querés hacer la pregunta. Hola, Buenas sí, tardes. gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la clase. Yo creo que debe ser como un error conceptual mío, o se me hizo lío, cuando la doctora nombró el score del Ishak para la fibrosis. Entendí que era para describir estadios de fibrosis de inflamación crónica, así que eso me generó dudas si hay una hepatitis aguda debutando, si eso, o sea, me hice lío con eso, si es una inflamación crónica, si es en una hepatitis aguda. Y la otra pregunta, hay un score que se llama Surfasa, que lo están usando en casos de hepatitis aguda con criterios de gravedad, si no me equivoco, con RIN más de 2, y me parece que bilirrubina sobre 7 o 12, no recuerdo, que mide como pronóstico, pronóstico no, sino respuesta a tratamiento. Quería saber si tienen o sea, si lo han usado o si tienen algún comentario al respecto sobre ese score. Bueno, en cuanto a la biopsia, digamos, el score de Ishak tiene, digamos, la parte que mide la inflamación y tiene la parte que mide la fibrosis. Entonces,
La parte que mide la inflamación es la que te va a dar y que te va a ver los componentes, tanto a nivel portal, periportal, presencia de interfaces, sí, no, si hay, cuántos focos de inflamación hay a nivel del lobulillo, y todo eso, y si hay necrosis en puente. Todos esos parámetros te dan un puntaje, y ese puntaje es el que va del 1 al 18 como máximo, y diferenciando de 1 a 3, que es de 1 a 3, de 4 a 8, de 9 a 12 como moderado, y por encima de 13 a 18 severo. Esa parte mide solo la inflamación. La parte que mide la fibrosis forma parte, digamos, como del Ishak modificado. Entonces, esa parte mide cuánta fibrosis hay, dependiendo, digamos, si tiene fibrosis portal, si tiene fibrosis en puente, si hace similar a lo que hace el score Metavir, pero es del score de Ishak. Por eso cuando te informan el Ishak, te informan el Ishak, la inflamación, y al lado te informan el grado de fibrosis, que en el caso del Ishak va de fibrosis de grado 1 a grado 6, y que en este estudio, comentaba que en este estudio que analizaron, la reversión de la fibrosis utilizaron este score, y claro, cuando dicen disminuyó 3.3, digamos como media de puntos de fibrosis, claro, si vos estás acostumbrada a hacer, y yo te digo que ese es el 53%, cuando vos ves la fibrosis por el otro método, que es por el otro método que mide 4, solamente hasta grado 4, entonces hay como una discordancia. Quise aclarar ese punto de que en el score modificado tiene 6 puntos la parte de fibrosis, que mide fibrosis. Era simplemente eso. Después la parte de la inflamación es aparte, esa va de 1 a 18. En cuanto al score de Surfasa, sí lo tomamos en cuenta, se toma en cuenta la bilirrubina y el ring, y te mide, ¿sí?, al tercer día la respuesta a los corticoides. La realidad es que nosotros tratamos siempre de biopsiar al paciente, y tratamos de, en base a los hallazgos de la biopsia, también tomamos en cuenta eso para el inicio del tratamiento corticoide. Se utilizan los más, el score lo tomamos en cuenta, pero sí tratamos de que en los pacientes que lleguen con enfermedades severas se biopsien lo antes que se pueda. En el caso de que tengan coagulopatía por vía transyugular, que tiene menos riesgo de sangrado. Nancy, una palabra. Matías, ¿puedo hablar? Matías, ¿me concedes la palabra? Concedida, doctora, por supuesto. Viste, Juan, cómo es Matías, ¿no? Él agarra la posta y le tenemos que pedir permiso. Okay. Sí. Hola, Nancy, un gusto que estés acá. Sí, nosotros tenemos, como te decía Marlene, alguna experiencia con el score Surfasa, ¿viste? Tenemos un poco una mezcla de sentimientos con el score Surfasa. Primero porque bastantes años antes de que apareciera el score Surfasa, en varias reuniones internacionales nosotros llevamos algo semejante. No era un score matemático, sino que era la evaluación en pacientes con hepatitis fulminante, o sea, dentro del grupo de hepatitis severas, como vos decís, era específicamente aplicado a las fulminantes, y nosotros observamos algo que no se había observado hasta ese entonces, y que era la respuesta a los corticoides que vos notabas. Nosotros lo hicimos en algo que homologamos a los estudios de hepatitis alcohólica aguda, curiosamente también de los franceses. Nosotros tomamos lo que ellos hacían en hepatitis alcohólica, lo aplicamos a hepatitis autoinmune fulminante. Y medimos la respuesta y encontramos
que la mejoría en el RIN y en la bilirrubina al día 3 y sobre todo al día 5 post inicio de los corticoides era altamente predictiva de posibilidad de respuesta. Y eso motivó que de hecho nosotros lo hemos venido usando, y cuando básicamente te diría les bancamos el tratamiento hasta el día 5, si para el día 5 no tuvieron respuesta en la coagulación ni en la bilirrubina, en general apuntamos a bajarlo para suspender. Y esto tiene también el objetivo no solo de identificar quiénes van a responder a los corticoides dentro de esta severidad, sino también restarles morbilidad, porque la complicación de los esteroides en fallas fulminantes es básicamente que si vos no lo trasplantás al paciente y mantenés corticoides a altas dosis, definitivamente tenés un alto riesgo de infecciones que terminen matándote el paciente en el pre o en el post-trasplante. Así que la utilidad del Surfasa como tal no la usamos, y esto tiene que ver porque ellos, de los dos parámetros que nosotros describimos de día 3 y día 5, tomaron el día 3 solamente, que es un poco temprano. Para nosotros era más fiel el día 5 que el día 3. Y lo otro que tomaron, que nosotros no coincidimos y que espero poder discutir con De Martín cuando lo encuentre, es el tema de que ellos incluyeron todas las hepatitis severas. Así que tomaron todas las de coagulopatía, y definitivamente la valoración de pronóstica en una y la capacidad de respuesta en la severa no fulminante comparada con la fulminante es discretamente distinta. Así que para responder a tu pregunta, como te dijo Marlene, no usamos el Surfasa concretamente, que para cualquiera que lo sabe es accesible a través de la página web para calcularlo, porque es bastante engorroso, es un cálculo logarítmico usando el RIN basal con el RIN y la bilirrubina a 3 días, la variabilidad de RIN y bilirrubina a 3 días. Básicamente nosotros, en vez de usar esa fórmula engorrosa, tomamos como parámetro definitivamente sí, de qué biopsia partís, de qué severidad, qué muestra, qué grado de encefalopatía que el Surfasa ignora, ¿viste? Y en base a eso, considerando respuesta a día 3, pero fundamentalmente a día 5, eso nos habilita a tomar la decisión de si seguimos con el tratamiento o interrumpimos precozmente. ¿Responde tu pregunta, Nancy? Nancy. ¿Hola? Hola, sí, ¿pudiste escucharme? Sí, Porque sí, tengo doctora. pésima señal. Ok, Sí, así que muchas gracias. eso, no lo aplicamos como el score tal cual, pero aplicamos sí respuesta al día 5 en vez de 3. ¿Dale? Ok. ¿Seguimos, Matías? Seguimos adelante. Teníamos una pregunta que había quedado por acá. Estoy buscando. Preguntaba, si no me equivoco, Leonardo, no. Leonardo, sí, ¿dónde está la de Leonardo? Ya la perdí. Si en sus unidades la biopsia es realizada por el hepatólogo o la realiza el imagenólogo. El hepatólogo. En el hospital de clínica el hepatólogo. Depende cuánto la paguen, es la respuesta. Bueno, y en el hospital italiano tenemos una dificultad, no sé si dificultad, la verdad que me hubiera encantado que mi formación a biopsiar, sobre todo porque yo pongo vías centrales, me encanta lo invasivo. Sin embargo, desde que, en realidad de mucho antes, ¿no? Se trata de un tema de privilegios, y los privilegios dentro del hospital por la Joint Commission lo tienen los médicos intervencionistas. Entonces las biopsias se hacen por intervencionismo, y sí también tenemos al doctor Bandi, que él sí es hepatólogo, se forma afuera y él es el que hace las vías transyugular, y bueno, nada, lo hace por angiografía. Pero el mayor volumen de pacientes se hace por intervencionismo. En nuestro servicio, el hepatólogo.
Estaría bueno, Matías, saber cuál es la motivación que tuvo Leonardo de hacer esta pregunta. ¿Leonardo está conectado? Si es dinero, va por una vía muerta. Muerta. No, me parece que hay algunos centros que está siendo terreno también de los cirujanos o intervencionistas. Sí, uno de los puntos, ya que estamos hablando de la biopsia, es el tamaño de la misma. Y yo que el hepatólogo, cuando está haciendo la biopsia, claramente sabe si la muestra que está sacando es buena o no. Por lo tanto, puede llegar a intentar otro, que muchas veces tenemos la bala de plata, como uno dice, vamos a hacer la biopsia y no la vamos a poder repetir. Hay pacientes que, como estuvimos discutiendo, se van a negar a otra instancia. Entonces hay que utilizar la mayor posibilidad de sacar, bueno, tamaño más importante, porque ahí también podemos tener error de muestreo. Y a veces los cirujanos yo veo que son muestras muy escasas y que muchas veces nos quedamos muy cortos como para poder evaluar, identificar si tiene fibrosis avanzada o no. Por lo tanto, me parece que el hepatólogo es más unicista con el caso y brinda de esta manera una forma más clara de ver si tiene que volver a biopsiar o no, si tiene que hacer otro paso. Ahí hicieron un par de comentarios, si quieres, Nati. Acá están comentando, en Panamá, por ejemplo, Elvia nos dice que la biopsia la realiza la gente de radiología intervencionista. María Angélica Flores Cáceres de Mendoza. Bueno, los que quieran abrir sus micrófonos y comentar algo, dice que en Mendoza hay pocos hepatólogos que realizan biopsias y en general terminan en manos de cirujanos, como ocurre en otros ámbitos también. Joyce nos dice que también le hubiese gustado aprender a biopsiar. Bueno, estamos dispuestos a ir a Panamá. Cerrando un poco este debate, cerrando un poco este debate, yo creo que el hepatólogo cuando va a hacer la biopsia sabe el tamaño que tiene que ir a buscar. Y me parece que eso también es importante, porque está... A ver, ¿cuántos cirujanos ustedes le preguntan cuál es el mínimo del tejido que se necesita para estadificar adecuadamente? Y yo creo que no lo saben. Entonces, a veces te encontrás con una biopsia de 12,5 centímetros que realmente para estadificar no sirve para mucho. Por eso creo que ahí el hepatólogo, esa integración clínico y también patológica de la muestra, que no es solamente porque a uno le gusta hacer la biopsia, sino creo que también es un bien para el paciente. Tenemos una pregunta del doctor Herling. Sí. Ahí está, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, primero saludarlos, muy interesante la presentación. Bueno, quería aprovechar, bueno, obviamente saludar al doctor Sorda y el doctor Bori, que me abrieron las puertas para enseñarme. Bueno, siguiendo un poquito con lo que estaban hablando recién, yo estoy tratando acá en Bariloche de sacárselas a los cirujanos a la biopsia, pero bueno, es tanta hormiga. Pero quería preguntarle, sí, cuesta un poco. Quería aprovechar al panel y a la doctora Villamil para preguntarle su opinión sobre una paciente que conocí en mayo, de 46 años, que había consultado a la guardia por prurito, y por sus antecedentes, que tenía diagnóstico del 2019 de hepatitis autoinmune, me la mandaron al consultorio. Ella hacía aproximadamente ya 1 año y algo que no se controlaba. Ella me dice que se había hecho al principio los estudios en el medio privado, que le habían hecho el diagnóstico por biopsia y por laboratorio. Por anticuerpos también, ella me lo nombró a eso. Solamente pude rescatar la biopsia. Cuando le pido el control,
me viene que estaba con las gamaglobulinas normales, la IgG normal, la IgM aumentada. Yo le pedí los anticuerpos para tenerlo registrado en la historia clínica del hospital, y viene con un FAN negativo, asma negativo, pero un AMA positivo 1 en 100, Qué lindo. y con las enzimas aumentadas por 1,5 y 1,8 respectivamente AZT-ALT, pero con colestasis. Ella venía, me refiere que nunca había tomado inmunosupresores y venía solamente con ácido ursodesoxicólico, y refería que el episodio del prurito era porque se había quedado hacía casi 2 meses sin medicación. Y la biopsia, lo que informaba la biopsia era representativa con más de 10 espacio de Porta, tenía infiltrado de plasmocitos con hepatitis interfase. No me describen cómo estaban los conductos. Todos los ductos no me informaban si estaban bien o mal, pero me informaban algunos acinos con necroinflamación y con necrosis en puente, con fibrosis en puente, perdón, informándome un F3. Yo me planteé, obviamente, volver a hacerle la biopsia, que era lo que estaba hablando con ella, con la paciente, pero me dejó un poquito medio desorientado qué puedo hacer en el medio, porque me llamó la atención que nunca tuviese inmunosupresión, que solamente estuviese con el ácido ursodesoxicólico como terapia, y bueno, y ahora venía con este AMA positivo y con esta colestasis, y la verdad que nada, no estoy un poquito desorientado como qué hacer en el medio mientras esperamos la biopsia. Creo que la mejor respuesta te la va a dar el doctor Sordá, porque va a ser de gusto pleno del doctor Sordá la conducta. Primero, antes de que Juan nos dé su opinión sobre el caso este tan interesante que presentás, Norbert, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué recabaste vos de la información inicial de esta paciente? Porque me parece que la clave está ahí. ¿Cuáles eran los anticuerpos que mostró? ¿Cuál fue su interpretación de si era una hepatitis, siendo que la trataron como si no fuera una hepatitis? ¿Y cuánto pudiste avanzar en la revisión de la biopsia que tenía, no en el informe, sino en la revisión del material, para definir bien hasta qué punto esto no era desde el inicio una enfermedad colestásica con mucho componente inflamatorio, y eso fue lo que confundió y generó esta inquietud de ella de si tenía hepatitis? ¿Qué pudiste profundizar del antecedente? Bien, ella se había iniciado todos los estudios en medio privado, y ella no me los trajo, pero el antecedente es que tiene un hermano varón con hepatitis autoinmune, que se lo habían diagnosticado en Buenos Aires. Entonces ella como que conocía esto de los anticuerpos y todo eso, y me dice que en el 2019, cuando le hacen el diagnóstico, fue con laboratorio, con anticuerpos y con la biopsia. La biopsia también se la había hecho en el medio privado, eso sí fue acá en Bariloche. Eso traté de averiguar a ver si podía rescatar el taco para reevaluarlo, y la verdad que no tuve éxito, por eso me planteé lo de la biopsia de nuevo. Sí, me parece que a la luz de que estás bastante desconcertado con la paciente, no por tu interpretación, sino porque le faltan elementos a la paciente, estás un poco basándote en lo que ella interpretó. La idea es que me parece que rebiopsiarla está muy bien, pero reevaluar el material, si tuvieras acceso a ese material, sería bastante importante que lo lograras, ¿viste? La verdad que imaginemos, por lo que vos contaste, aparentemente la paciente no recibió inmunosupresión en ningún momento. Para que vos hubieras evolucionado y hoy por hoy no le encuentres anticuerpos, no le encuentres hipergama, no le encuentres hiper IgG, y de hecho te encuentres con un mitocondrial, la verdad es que lo primero que uno pensaría es que la paciente no entendemos cómo se autointerpretó como una hepatitis autoinmune, ¿viste? A lo mejor, como vos decís, contaminada por la historia del hermano,
y de hecho siempre ha tenido una CBP. Así que si no consiguieras la biopsia anterior, el material, digamos, y si no podés clarificar un poco más su perfil inmunológico previo, definitivamente rebiopsiarla, ¿viste? Para replantear toda la terapéutica sería la conducta. Y de hecho, hoy no entendí que ella tiene prurito, así que claramente componente ductal tiene activo, ¿viste? Y que cuando dijiste tiene enzimas por 1,5, 2, ¿a qué enzimas te referiste? ¿Tiene FAL o tiene transaminasas? Cuando le hicieron el laboratorio por guardia, en ese momento tenía la colestasis con las enzimas normales, pero después cuando yo le pedí el control, tenía la ST y ALT por 1,5 y 1,6 respectivamente, y después sí tenía la gamma GT, la tenía por 4 y la FAR la tenía por 3. Ok, me parece que está orientada, al menos en la actualidad, no sabemos en dónde empezó. Ojalá pueda juntar las fichas de esa parte de su historia, pero pareciera que hoy lo que tenés delante tuyo es una CBP y que en el caso de que estando con UTCA, pese a esta breve interrupción final, la paciente no responde, cataloga como para que empieces a pensar en la opción de segundas líneas. Y en esa situación, tener una biopsia que te avale en ese sentido, sobre todo para explicarle a la paciente dónde está parada, me parece fundamental. Juan, ¿vos tenés alguna idea diferente? Para no agregar a lo que acabas de comentar, y como estamos hablando un poco de hepatitis autoinmune, creo que viene bien hacer o plantear una idea que cuando uno tiene una hepatitis autoinmune no es lo habitual. Cuando uno tiene un fenotipo colestásico, este puede estar relacionado con antimitocondriales positivos, lo cual hay que pensar que puede ser un overlap. También hay que evaluar si la vía biliar, como está en esa situación, asociado con un compromiso de tipo colangítico o una colangitis que está comenzando y que tiene compromiso inflamatorio a nivel hepático, o finalmente es una autoinmune con una variante de tipo colangítico realmente es muy poco frecuente. En este caso, como vos bien remarcás, Alejandra, lamentablemente no sabemos cómo partió, porque lo que pudo haber tenido la paciente también es un viraje, overlap con un viraje de una autoinmune, por ejemplo, hepatítica hacia una variante de tipo colestásica, que eso, bueno, creo que todos lo hemos visto en algún momento de nuestra práctica. Esta es otra situación, pero sería muy interesante evaluar cómo comenzó el cuadro clínico. Igualmente, en este momento, la paciente tiene una CBP para mí y deberías incluir el ácido urso desocicólico y ver cómo evoluciona hasta que vos puedas tener una nueva biopsia hepática y ver en qué estadio está y ver cómo evoluciona la paciente, ¿no? Porque además suspendió, según lo que nos contás, el ácido urso. No, Norberto. Perfecto, muchas gracias. Sí, lo suspendió por falta de medicación. Bueno, por esto, pero porque estaba sin concretamente, control y... Claro, el cuadro clínico también eso apunta a que sea una CBP, porque cuando suspende la medicación a los 6 meses, durante 6 meses, hace este cuadro. Así que creo que todo apunta más hacia CBP. Y por otra parte, uno ha visto que en la familia puede tener otras enfermedades, no necesariamente tiene que ser la misma desde el punto de vista de autoinmunidad. Así que puede tener el hermano con autoinmune y tener CBP. ¿Y se podría agregar a la biopsia marcación de los conductos con citoqueratina como para ver también la... Sí, es muy interesante lo que decís, Marlene, pero yo comenzaría el tratamiento, porque acá, a diferencia de elegir una inmunosupresión con corticoides, la cual podés traer otros tipos de problemas, el ácido urso desocicólico vemos que es mucho más aceptado y con mucho menos efectos adversos. Así que creo que el ácido urso se puede comenzar. Va a tener seguramente su beneficio, la paciente va a estar mejor desde el punto de vista colestásico
y mientras tanto esperamos el resultado de la biopsia. Yo haría por lo menos esto. A diferencia, Norberto, de lo que puede pasar si vos a una hepatitis autoinmune le iniciás los corticoides, donde definitivamente, pese a que el tiempo sea breve de corticoides, vos modificás mucho la anatomía patológica, ¿viste? Si a una hepatitis autoinmune ustedes le tuvieron que empezar tratamiento y después logran tener la autorización para biopsiarla 2, 3, 4 semanas después, ya los infiltrados no tienen la composición característica de la hepatitis autoinmune y eso cambia mucho las cosas. Ahora, tu paciente ya venía con UTCA, lo suspendió ahora en el último tiempo, que vos se lo reintroduzcas, como dice Juan, y que después la biopsies cuando tengas la posibilidad de biopsiarla, no te va a cambiar el panorama tanto como para que vos no puedas sacar tus conclusiones. Hay que acordarse siempre esto que no me acuerdo ahora en la presentación de Marlene si hizo referencia, pero cuando uno toma el total de hepatitis autoinmunes, hay un 15-20% que tienen cambios ductales. Ahora, esos cambios ductales que están bien definidos y que a veces son significativos cuando uno los mira, claramente no tienen impacto en incrementos de fosfatasa alcalina. Así que esa es la diferencia entre cuando uno se le toca encontrarse con una superposición o cuando a vos lo que estás viendo es cambios ductales secundarios a la actividad inflamatoria hepatocelular. Así que en ese caso no modifica. Para pensar que esto hubiera sido una secuenciación, que hizo primero una hepatitis autoinmune y después viró y hizo la CBP, a uno le llama la atención que hubiera perdido totalmente los anticuerpos y le llama mucho la atención que haya perdido toda la actividad inflamatoria sin exponerse a inmunosupresión. Así que yo me inclinaría que tal vez tengas alguna dificultad en la interpretación inicial de esta paciente. Por su edad, tranquilamente puede haber sido una forma muy inflamatoria desde el origen y me parece que tenés otro as bajo la manga que debieras usar, que es su hermano. La idea de que tenga una hepatitis autoinmune un hombre, cosa que no es tan habitual, la idea es que te abre la posibilidad de saber si él no tiene algún otro componente ductal dando vueltas que te sugiera una orientación diferente, ya que ustedes saben que en muchos casos la herencia no es exactamente al mismo cuadro. Entonces, de alguna manera tener un hermano con patología sí te habilita a que lo estudies un poco mejor y veas si no tienen algunos puntos de contacto que te orienten. Así que bueno, Norberto, tenernos al tanto, porque ahora nos motivaste con tu paciente. Dale. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, capaz que después, bueno, nada, de última trato, porque yo estoy en Bariloche, ahí el hermano vive en Buenos Aires, así que nada, voy a ver esto de ver si puedo conseguir alguna otra información del hermano, por ahí esto de rescatar alguna biopsia o algo, por lo menos el informe de ahí del hermano. Sería genial. A mí me encanta esto de pensar, a mí claramente me apasionan estas enfermedades porque estos procesos de construir diagnósticos son una búsqueda apasionante de pistas. Y en esas pistas cuenta todo lo que te da el paciente desde las distintas instancias que planteó hoy Marlene, pero también implica tener apreciaciones de lugares de donde vive, de exposiciones a fármacos, de un montón de cosas y claramente el contexto familiar en que esto ocurre. Así que suma elementos que eso claramente te puede ayudar también, aparte de lo entretenido de considerarlo. Dale. Ok. Bueno, Matías, me parece que en honor al tiempo, salvo que Juan quiera agregar algo, estamos para cerrar, ¿no? No, cerremos la persiana, bajemos la persiana. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Marlene, por la presentación. Un placer compartir con todos ustedes. Nati, no sé si querés decir algo. Nos veremos la próxima semana. Gracias a todos por la participación y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Que tengan una buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.